estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre viniendo a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella. Pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. Jesús está vivo, y Jesús les dijo: vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. Estas son las señales que acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, tomarán serpientes en sus manos, y aunque beban veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. ¡Jesús vive! ¡Jesús vive! ¡Jesús vive! Dios creó todo para el hombre, pero el hombre fue creado para servir y amar a Dios y para ofrecerle toda la creación. Hola hermanos en Cristo, les saluda Claudia Aina. Estamos en su programa Jesús vive. Y vamos a tener un programa muy especial. Nuestro hermanito Henry viene a explicarnos sobre el amor de Dios y la misericordia para los pecadores. Como dice la palabra de Dios, todos somos pecadores. No hay ninguno que pueda decir que no es pecador. El único que no cargaba pecados es Jesús y Virgen María. Y ahí todos somos pecadores. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer con los pecadores? Y vean, hoy Jesús nos enseñó con su misericordia qué es lo que hay que hacer con los pecadores. No es de aceptar el pecado, no es de aplaudir al pecador y decirle, oh, síguele. No, tampoco. Sino que es de enseñarles y de decirles cuál es lo que están haciendo incorrecto o simplemente rezar para que Dios les enseñe y les ilumine y luego que no sigan pecando. Porque eso es lo que hizo Jesús hoy en la palabra de hoy. Que le dijo a la mujer pecadora que dejara de seguir pecando. Vamos a pedirle a Dios perdón por todos nuestros pecados y les voy a enseñar esta oración. Es así. Yo confieso ante Dios Padre Todopoderoso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a todos ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Entonces vean, cada vez que nosotros vamos a la misa, vamos a estar diciendo esta oración para que Dios nos perdone nuestros pecados. Aunque claro, es muy importante que tú vayas a confesarte, porque cuando tú confiesas tu pecado, Dios te limpia de ese pecado, se borra de tu registro, se borra del libro de la vida, ya no tienes ese pecado, y Dios te va a dar las gracias para no seguir pecando en eso mismo. Por ejemplo, puedes decir, pero este pecado yo ya lo confesé y sigo pecando. Pues ¿sabes qué? Sigue confesándote, porque cada vez Dios te va a ir dando más gracias para que lo dejes. Y pide al Espíritu Santo que te ayude. Y sabes que por lo regular cuando nosotros pecamos, hay una herida dentro de nosotros que tiene que ser sanada. O hay una mala información dentro de nosotros que tiene que ser iluminada con la luz del Espíritu Santo, que es. Como por ejemplo, una vez, después de misa, yo me quedé para rezar por una persona. Y estoy rezando por esa persona y esa persona me empieza a contar cuál es su problema. Pero en lo que me está contando su problema, ella saltó a lo que es chismear. Y ves, cuando una persona está chismeando, tú tienes dos opciones. O le sigues o lo paras. Pero cuando tú estás en pecado también, puede ser de que tú no lo pares. Puede ser de que tú le sigues y haces parte de ese pecado. Entonces, cuando esa señora empieza a contar lo que le había pasado con otra persona, que a mí me había hecho daño también esa persona, pues empezamos las dos a hablar mal de esa persona, en el lugar de estar pidiendo perdón y misericordia para ella.
Y cuando yo me doy cuenta de que entré en el círculo de chismear, me calmo y le digo a Dios, ¿por qué estoy haciendo esto, Señor? ¿Por qué estoy haciendo esto, Señor? Ayúdame, Señor, no quiero pecar, Señor. Terminamos con esta señora a platicar, rezamos, y luego yo sigo pidiéndole a Dios, ¿por qué, Señor, es que yo caí en chismear? ¿Por qué, Señor, es que yo caí en chismear? Yo no quiero caer en este pecado. Y sigo rezando y sigo rezando. Entonces, Dios me enseña que el problema y la raíz de que yo caí en ese pecado era porque dentro de mí tenía yo una herida. Y esa herida era que esa misma persona me había hecho daño y yo no la había perdonado. Pues en ese momento yo le digo, Señor, yo la perdono, yo te pido que la bendigas, yo te pido, Señor, perdón y misericordia. ¿Y sabes qué? Dios me sanó de esa falta de perdón que tenía contra esa persona y Dios me sanó también de estar chismeando. Entonces, si tú caes muy pronto en un pecado, pregúntale a Dios, ¿cuál es la raíz? ¿Por qué es de que tú estás cayendo tan rápido en ese pecado si tú no quieres caer? Y ¿sabes qué? Dios te va a enseñar, así como me enseñó a mí, que la raíz de ese pecado era una falta de perdón. Entonces, ve en tu corazón a quienes no has perdonado. Todavía tenemos tiempo, que ya va a empezar la Semana Santa. Tenemos una semana más para empezar la Semana Santa. Así es de que limpia tu corazón. Si todavía en tu corazón tienes falta de perdón, límpialo. Dile a Dios que te enseñe cómo cuando uno no sabe qué hacer. Porque muchas veces uno no sabe qué hacer. Muchas veces uno se comporta conforme uno ha crecido, conforme uno ha estado en ese ambiente. Por ejemplo, si estás alrededor de personas o has visto muchas cosas que son negativas y luego tú te comportas de esa forma negativa por el ambiente en que estás. Entonces tienes que cancelar ese ambiente mal. Por ejemplo, yo una vez le dije a una de mis hermanitas en Cristo que era muy enojona, pero muy enojona. Y así con ese pecado de enojarse por todo y hacía de que todo el mundo se enojara con ella también. Yo le pido a Dios que me diga por qué es que ella es así, por qué esta hermanita es así. ¿Y sabes qué es lo que Dios me enseñó? Dios me enseñó y me dijo, porque ella ha pasado mucho tiempo mirando telenovelas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú te conviertes en lo que tú ves. Tú te conviertes en lo que tú te estás alimentando. Si te la pasas mucho tiempo mirando telenovelas, ¿qué es lo que vas a aprender allí? ¿Estás aprendiendo más palabra de Dios? ¿Verdad que no? ¿Qué es lo que estás aprendiendo? Estás aprendiendo a cómo la telenovela está enseñándote. No estás aprendiendo nada bonito, no estás aprendiendo más cosas de Dios, no estás aprendiendo misericordia, sino que estás aprendiendo de que el quien la hizo te la paga. El quien te la hizo tiene que tener su punishment. Entonces, ves, llena tu ambiente de cosas de Dios. Hay muchos videos en YouTube que te van a enseñar cómo mejorar ese mal carácter que tienes. Porque Dios no quiere que tengas ese mal carácter. Dios quiere que seas amorosa. Sabes, cuando alguien está contigo y luego esa persona se va y estuvo platicando contigo, ¿cómo es que esa persona se quedó? ¿Qué se quedó en la memoria de esa persona? ¿Se quedó esa persona con enojo después de que habló contigo? ¿Se quedó esa persona con paz después de que habló contigo? ¿Cómo se siente esa persona después de que habló contigo? ¿Qué clase de sabor le estás dando a la vida con lo que está saliendo de tu boca? Porque la palabra de Dios dice que nosotros somos la sal del mundo. Imagínate, tú eres la sal. Tú no le vas a echar mucha sal a la comida que la sala y que no va a servir para nada, que la van a tirar. O que nadie se la va a querer comer. O no vas a tener que no le vas a echar suficiente sal que no va a tener sabor. No, tú eres el sabor de tu familia. Tú eres el sabor de tus amigos. Tú tienes que, cuando la gente se aleja de ti y se recuerda de la compañía que estuvo contigo, tiene que tener ese sazón riquísimo de que tu palabra estaba llena con la palabra de Dios. De que tus pensamientos y tu forma de expresarte eran con mucho amor y mucha paz y con mucha misericordia. Entonces, tienes que pensar cómo es que tú estás dejando a las personas que están alrededor tuyo cuando tú ya no estás. ¿Qué es lo que ellos se recuerdan de ti? Se recuerdan de que tú eras muy chismosa, enojona, maltratona, hablando siempre mal de la gente. O se recuerdan de ti de que tú eres muy amorosa, muy cariñosa, muy respetuosa, de que lo que tú dices siempre va a ser verdad porque no andas mintiendo por todos lados. Entonces, vea, tú eres ese sazón. Trata de que ese sazón sea el más rico. Cuando esa persona se aleja de ti, que se quede con ese sazón riquísimo,
de que tú realmente hablaste lo correcto, de que realmente pasaste un tiempo muy bueno con esa persona. No de que se va a recordar de todas las cosas malas que tú dijiste y hiciste y de todo lo malo que hablaste de la gente. Entonces vean, Dios hoy en su palabra nos está mostrando de que tenemos que tener misericordia con el pecador, pero no quiere decir de que vamos a unirnos en su pecado. Así es de que ten mucho cuidado, no tienes que unirte en el pecado de la gente, sino que rezar a Dios y decirle, porque es que estoy cayendo, no quiero caer. Por ejemplo, yo lo que hacía antes bastante era de que me alejaba de la gente que yo sabía que iba a pecar con ellas. Pero Dios me ha dado la gracia de que rezo antes de ir a hablar con esas personas, rezo antes de estar en compañía de ellas, para no pecar y para mostrarles la luz de Cristo que está dentro de mí, para que ellos tampoco pequen. Entonces, la palabra de hoy está muy bonita, que es sobre cómo los fariseos querían poner en una esquina y en el spotlight y en la negatividad a Jesús. Y lo que hicieron era de que, por ejemplo, ellos tenían la idea de que Jesús venía a cambiar las leyes, pero no es cierto. Jesús vino a componer lo que la gente había transformado incorrectamente. Vino Jesús a llenarla y a cumplirla. Entonces le dijeron a Jesús, llevaron a una mujer. Ese día, ¿sabes qué? Si te oyes la palabra tan bonita que dice, Jesús, ¿qué fue lo que hizo antes? Se fue a la montaña. Jesús, ¿qué hizo antes? Fue a rezar. Igual tú, antes de que vayas a una situación difícil, ¿qué tienes que hacer? Vente a rezar, vente a rezar. Está en la compañía de Dios. Pues dice que Jesús cuando regresó se fue a las sinagogas y empezó, al templo, y se empezó él a enseñar. Y cuando estaba enseñando allá dice que le trajeron una mujer que había sido cachada en un pecado gravísimo en esa época y en todas las épocas, porque pecado es pecado, aunque sea chiquito, mediano, grande, pecado es pecado. Todo lo que tú hagas lo estás haciendo directo a Jesús, se lo estás haciendo directo a Dios. Pecado es pecado, no importa el tamaño. Nada de que es pecado chiquito, pecado blanco, pecado negro, nada. Pecado es pecado. Así es de que te alejas del pecado. Entonces dice que llevaron a esta mujer que había este pecado y que le dijeron que en la ley de Moisés decía que por ese pecado tenían que apedrearla y matarla. Ahora le decían a Jesús, ¿qué es lo que tú dices? Y vean, en esa época, como estaban ellos en el Imperio Romano ya no les permitía que ellos apedrearan mujeres. Ya no les permitía que mataran a gente así apedreadas. Entonces, si Jesús decía, apedréela, Jesús iba a quebrar lo que era la ley de los romanos en esa época. Y si Jesús decía, no la apedreen, entonces iban a decir, él vino a cambiar las leyes. Y eso no es lo que Jesús hizo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Con el poder del Espíritu Santo. Así es como tú siempre tienes que tratar de hablar y resolver toda clase de problemas. Con el poder del Espíritu Santo. ¿Qué hizo Jesús? Dice que él se agachó primero y empezó a escribir en el suelo. Hay unas teorías que dicen que lo que empezó él a escribir en el suelo eran los pecados de la gente. Imagínate. Y estaban todos ahí mirando qué era lo que Jesús estaba haciendo. Y es la única parte en la Biblia que dice de que Jesús escribió. Y Jesús empieza a escribir y dice que los primeros que se fueron alejando, los primeros que botaron la piedra y se fueron para no tirársela a la mujer pecadora, fueron los más viejitos, los más viejos. Ellos, porque saber cuánto pecado tenían que no se habían confesado. Y poco a poco se fueron alejando todos. Y cuando se alejaron todos, Jesús se levanta otra vez. Y eso es lo que tú tienes que recordarte. Cuando has caído en pecado, no te quedes tirado. Levántate, levántate. Y si Jesús se levantó y dice que le pregunta a la mujer, ¿dónde están tus acusadores? Y la mujer dice que le dice, mira para todos lados, no hay ni uno, no hay ni uno. Y Jesús le dice, yo tampoco te acuso, pero no peques más. Igual, Dios te está diciendo hoy a ti, yo tampoco te acuso, pero no peques más. No peques más. Lo que estás haciendo, incorrecto ante la ley de Dios, deja de hacerlo. Deja de hacerlo. No te quedes tirado en el fango, no te quedes tirado. Levántate. Pide a Dios que te dé esa gracia para poder perdonar. Pide a Dios que te dé esa gracia para alejarte del pecado. Pide a Dios que te dé esa gracia para abandonar esas amistades o esos familiares que te están ayudando a pecar. ¿Y sabes qué? Dios es misericordioso. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Él quiere que seas completo. Así como Jesús vino a transformar nuestras formas de vida, nuestras formas de pensar que están erróneas, así Dios quiere transformarte a ti. ¿En qué es lo que tú estás haciendo que no está correcto?
deténlo. Ya no sigas haciéndolo. Y ¿sabes qué? Dios te va a dar la gracia, pues tienes que pedirla. Así es de que a pedir esa gracia. Nos vamos con el hermanito Henry a ver qué nos va a explicar hoy. Todavía es tiempo, dice el Señor, conviértanse a mí de todo corazón porque soy compasivo y misericordioso. Hermanos y hermanas de mi alma, bienvenidos a tu programa Jesús Vive. Agradeciendo de todo corazón en primer lugar a nuestro Dios por el milagro de la vida, agradeciéndole también a nuestra queridísima hermana Claudia y a todo el equipo, tanto allá en Austin, Texas, en la arquidiócesis, como aquí en la arquidiócesis de Atlanta, ese equipo que hace posible semana tras semana que podamos llegar con esta entrega, este servicio y esta bendición a donde tú te encuentras. Bienvenidos cada uno de nosotros en el día de hoy con el corazón abierto. Le damos la bienvenida al Espíritu Santo del Señor y le invitamos a que venga y que nos abrace. Dice hoy el Evangelio, aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Vamos a compartir la palabra de hoy, que está tomado de San Juan capítulo 8, versículo 1 al 11. Y esta palabra en el día de hoy vamos a compartirla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo donde la multitud se le acercaba y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, qué profundo este mensaje que tenemos para hoy domingo, quinta semana del tiempo de Cuaresma, acercándose ya la Semana Mayor, la semana importante para nosotros como cristianos y muy cerca la gran fiesta de la Resurrección. Pues profundizando en el Evangelio, tenemos, hermanos de mi alma, un problema muchas veces, y es que nosotros sí sabemos qué hacer con el pecado, y eso lo vemos hoy en este Evangelio, pero no sabemos qué hacer con el pecador. El pecado y pecados conocemos: la muerte injusta, el adulterio, como este caso del Evangelio del día de hoy, la mentira. Y nosotros sabemos que el pecado, sí, lógicamente, sería excelente, no debería existir. Nosotros sabemos, repito, qué hacer con el pecado, pero no sabemos qué hacer con el pecador. El pecado hay que acabarlo, con el pecado de antes y con el pecado de ahora, de esta época. Hay que acabar con el pecado de la corrupción, especialmente la corrupción administrativa. Hay que acabar con el soborno. Hay que acabar con la fornicación. Hay que acabar con el chisme, como tanto lo afirma su santidad el Papa Francisco. Nosotros sabemos qué es lo que hay que hacer con el pecado. Eso es un hecho. Entonces el problema no es qué hay que hacer con el chisme, sino el problema es qué hacer con el chismoso. El problema
no es qué hay que hacer con el adulterio, sino que el problema radica y consiste en qué hacer con el adúltero o con la mujer adúltera. El problema no es qué hay que hacer con los asesinatos, sino qué hay que hacer con los asesinos. El problema no es qué hay que hacer con la mentira. No, el problema es qué hay que hacer con los mentirosos. Nosotros sabemos qué hacer con los pecados, pero tristemente no sabemos qué hacer con los pecadores. Hermano, y en este domingo, Cristo nos está mostrando en el día de hoy que Él sí sabe qué hacer con el pecador. Y por eso Cristo tiene una lección muy grande y una lección muy importante para cada uno de nosotros. La ley de Moisés era una ley sumamente drástica. Mujer que cometa adulterio, hay que matarla apedreada. La ley de Moisés era una cosa buena en la medida en que ayudaba a iluminar la conciencia. Es decir, ayudaba a descubrir qué es lo bueno y qué es lo malo. La ley de Moisés, lo mismo que muchos de nuestros criterios de juicio, son acertados. Sí, es indiscutible, hay que rechazar el pecado. Es innegable que hay que acabar con el pecado. Pero la ley de Moisés no tenía una respuesta a la pregunta, ¿qué hacemos con el pecador? Hermano, pero Cristo Jesús sí tiene una respuesta para esa maravillosa pregunta. Tiene eso maravilloso para nosotros porque es una realidad que tenemos todos. Usted, yo, todos juntos, hermano, hemos experimentado la tristeza y el dolor del pecado, por lo que hemos hecho, por lo que hemos dicho, por lo que hemos pensado, por lo que hemos imaginado, por lo que hemos deseado, incluso a otros, o por lo que hemos permitido que otros hagan, o por lo que hemos dejado de hacer nosotros. Porque acuérdate, hermano, que hay pecados de omisión también. Entonces, la realidad es que todos tenemos la experiencia del pecado. Y por eso es maravilloso, hermano mío, hermana de mi alma, aprender en este evangelio de que Cristo nos está mostrando en el día de hoy, esta experiencia donde Cristo nos muestra no solamente qué hacer con el pecado, sino qué es lo que hay que hacer con el pecador. Por ende, Cristo sabe qué es lo que hay que hacer contigo y qué es lo que hay que hacer conmigo. En la ley de Moisés, el pecado y el pecador eran tratados juntos. Se tratan de la misma manera, se meten en una sola bolsa, pecado y pecador. Como el pecado del adulterio es una cosa espantosa, entonces el adulterio hay que tratarlo de una manera espantosa. Esa es la ley de Moisés. El pecado y el pecador se tratan como si fueran una sola cosa. Ya en el Antiguo Testamento aparece un lenguaje diferente. Ustedes pueden usar, por ejemplo, su Biblia, la puede tomar cuando ya esté tranquilo, quizás finalizando el programa. Abra la Biblia y hay un salmo que es preciosísimo, es lindísimo este salmo, un salmo muy hermoso, que es el Salmo 103.
Es el gran salmo de la misericordia de Dios. Entonces usted puede mirar en ese salmo lo que preciosamente se dice. Y lo que más me gusta de este salmo es esta frase: Dios aleja de nosotros nuestros delitos. Salmo 103:13. Es decir, Dios separa al pecador del pecado. Como dista del oriente del ocaso, como quien dice, lo más lejano que se pueda imaginar, como dista el oriente del ocaso, así Dios aleja de nosotros nuestros delitos. Salmo 103:12. Entonces fíjate, hermano mío, hermana de mi alma, que en la ley de Moisés, el pecador y el pecado, es decir, el que cometió el delito y el delito forman una sola cosa. Pero ya en este Salmo 103 aparece algo que es totalmente diferente. Aquí hay una idea distinta, se puede separar. ¿Y qué es lo que está haciendo Cristo ante este caso que le han presentado de esta mujer adúltera? ¿Qué es lo que hace Cristo? Es muy fácil equivocarse, es muy fácil dar una respuesta equivocada en este caso ante esta, pues, importantísima pregunta. Por ejemplo, hay una oración preciosísima que dice: danos, Señor, la gracia de ser prudentes en nuestro juicio con los demás, pues podemos equivocarnos. Así dice la oración: danos, Señor, prudencia en nuestro juicio sobre los demás, porque fácilmente podemos equivocarnos. Así dice la oración. Hermano, y yo pregunto, ¿será acaso esta la enseñanza de este domingo quinto del tiempo de Cuaresma? ¿Que podemos equivocarnos fácilmente en los juicios sobre los demás? Hermano, y claro que eso es cierto, es una realidad. Pero ¿será esta la enseñanza que nos está trayendo este pasaje sobre la mujer adúltera? Es válida la pregunta. ¿Será esta la enseñanza que podemos equivocarnos en nuestros juicios? Hermano, la respuesta es no. El juicio que esta gente hizo, es decir, el pecado que denunciaron, hermano, estaba bien denunciado. ¿Por qué razón? Porque esta mujer de verdad había cometido ese pecado. La encontraron adulterando. Entonces, esa denuncia estaba bien hecha. Sí, ellos no se equivocaron en este juicio que presentan. Que se hubieran equivocado es que le hubieran dicho a una mujer inocente, le hubieran dicho: usted es una adúltera. Y así pues quizás la hubieran presentado ante Cristo. Eso sería, hermano mío, hermana de mi alma, un juicio equivocado. Pero estos hombres no se equivocaron en este juicio sobre el pecado. Ellos acusan a la mujer de una verdad. Están diciendo la verdad. Es una adúltera y sí, es una adúltera. Hermano, y Cristo no está quitando esa verdad. Sí, tiene frente a él a una mujer adúltera. Cristo no lo está negando. Cristo no está, hermano, no quita esa verdad. Estamos aprendiendo entonces cómo Cristo el Señor trata al pecador. Y estamos diciendo y mostrándolo con hechos que lo primero es: Cristo sí le muestra a la persona la verdad de su pecado. Cristo, que tuvo esa mujer al frente, no le dijo: tranquila, mi hija, que usted es una mujer inocente. Hermano, Cristo no le dijo eso: tranquila, no ha pasado nada, usted no ha hecho nada, eso no importa, tranquila, siga como usted va. Hermano, no, al contrario. ¿Cuál es la última frase que Cristo le ha dicho a esta mujer en este evangelio? No peques más.
No peques más. San Juan capítulo 8, versículo 11. Hermano, eso es lo último que Cristo le ha dicho. No peques más. San Juan 8, versículo 11. O sea, ¿qué es lo que le está diciendo? Hermano, que es inocente, que no hizo nada. Hermano, eso no fue lo que le dijo Cristo. Le está diciendo, no peques más. San Juan 8:11. Hermano, ¿y eso qué quiere decir? Sí, tú pecaste. Sí, te ensuciaste. Hermano, y Cristo trata al pecador mostrándole la verdad. Pecaste, hijo mío, pecaste, hombre, pecaste, mujer, pecaste. Claro que pecaste, claro que has pecado. Ahora, la manera de tratar al pecador no es con una mentira, hermano, no. Y cuando hace 30 años atrás aproximadamente tuve mi conversión, hermano, fue precisamente por eso. Me encontré a alguien en el camino, en el nombre de Jesús, me dio la luz del Espíritu Santo, me dio palabra con autoridad, me habló con convicción, me mostró mi pecado. Eres un pecador, eres un irresponsable, eres un mentiroso, hermano. Y esa verdad, con la luz y la autoridad de Cristo en su palabra, hizo que penetrara dentro de mi corazón esa verdad, trayéndome la luz. Entonces, la enseñanza de este domingo no es que esta gente se ha equivocado en el juicio que están haciendo contra esta mujer. No, esa no es la enseñanza, hermano mío. Ellos dijeron, es una adúltera, pecó, y Cristo dice, no peques más. San Juan 8:11. O sea, que sí pecó. Entonces, no esperemos que Cristo, hermano, le saque maquillaje a nuestro pecado. Nunca espere usted eso de Cristo. No esperemos que Cristo venga y le eche un trapo encima al pecado para que el pecado ya no se vea. Hermano, Cristo sabe lo que usted es. Cristo sabe lo que yo soy. Cristo sabe lo que somos. Cristo sabe, a Cristo nadie lo engaña, hermano. A Dios nadie lo puede engañar. Cristo sabe lo que hemos hecho. Nadie lo puede engañar. Y el hecho de que Cristo tenga amor, hermano, no quiere decir que Cristo sea ciego, que sea un miope. No, no quiere decir que Cristo no se da cuenta de las cosas, ni que Cristo sea un bobo. Hermano, Cristo no es un bobo. Cristo se da cuenta de lo que tú estás haciendo. Cristo se da cuenta de cuál es el tipo de vida de esa persona. Y por eso, lo último que Cristo le dice a esta mujer en la despedida fue, no peques más. San Juan 8, versículo 11. Hermano, ¿qué estamos aprendiendo hoy? Aquí estamos aprendiendo cómo trata Cristo al pecador. No peques más. San Juan 8, 11. ¿Eso qué quiere decir? Si has pecado, tu pecado existe. Tú has hecho algo malo. Eso está clarísimo. Y como nosotros somos pecadores, tenemos que aprender que la manera de acercarnos a Cristo, hermano, es esa. Hay que acercarse a Cristo empezando por reconocer la verdad y la realidad de lo que nosotros somos. Y eso es exactamente lo que nosotros hacemos cuando vamos al sacramento de la confesión. Por ende, hermano, ¿qué es la confesión? La confesión es dejarnos atender por Cristo, es dejarnos tratar por Cristo. Es exactamente lo mismo que, por ejemplo, un enfermo cuando va al médico. ¿Qué tal, por ejemplo, que un enfermo vaya donde el médico, hermano, y se tape la gangrena que tiene, la herida podrida que tiene? Una herida bien infectada, usted se imagina, tapándosela y no dejándosela ver al médico. Y de repente, doctor, cúreme. Y gracias. Y me voy, doctor. Hermano, no funciona así. Ahora, si yo no dejo ver la herida, ¿qué herida va a curar el médico? Si ni siquiera sabe, se ha enterado que yo la tengo. Entonces, sí, ciertamente Cristo, el Señor, es misericordioso. Cristo, sí, indiscutible, es manso. Hermano, pero Cristo no es menso, ni Cristo no es bobo, ni Cristo es miope, no es ciego.
ni Cristo es un distraído, hermano, no. Cristo sabe cuál es la vida que usted está llevando y sabe cuál es la vida que yo llevo. Y Cristo sabe cuáles son nuestros pecados y Cristo sabe que por eso necesitamos ser sinceros con Él, ser verdaderos, venir sin máscaras y aprender, hermano mío, hermana de mi alma, a confesarnos bien. Y ese es el primer paso. Cristo hace que la persona reconozca su verdad. Pero aquí está lo maravilloso. Cristo también, sabiendo que la persona es eso, Cristo suspende la condena. Hermano, y esto es hermoso. ¿Usted ha pecado? Sí. Lo que usted se merece es esto, esto y esto. Pero esa condena, tranquilo, que a usted no se le va a aplicar. Entonces, Cristo suspende la condena. Por eso le dice a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y ella levanta la mirada, nadie te acusa, pues yo tampoco, nadie te condena, yo tampoco te condeno. San Juan capítulo 8, versículo 11. Entonces, el juicio, hermano, se hizo y es un juicio correcto. Resultado del juicio, usted es culpable, pero yo no le voy a aplicar la condena a usted. No le voy a aplicar la condena que usted se merece. Entonces, Cristo, en lugar del peso de la condena, le da a esta mujer una carga de amor, una carga de delicadeza, una carga de misericordia, una carga de compasión. No le voy a echar encima a usted el peso de una condena, sino el peso del amor que tengo para usted. Hermano, y dígame usted si eso no es la maravilla de las maravillas. Lo que usted se merece es esto. Lo que tiene que caer sobre usted es el peso de una condena. Pero yo no le voy a echar encima esa condena. Le voy a echar encima el amor. ¡Qué profundo! Voy a echar sobre usted una carga de amor, una carga de misericordia. Hermano mío, de modo que Cristo no se limita solamente a suspender la condena, sino que Cristo, en lugar de la condena, lo que da es una gran carga de amor. Lo que da es una gran carga de misericordia. Incluso observemos, si no el respeto, la delicadeza, la ternura, podemos decir, con que Cristo está tratando a esta mujer pecadora. En lugar de la condena, Cristo da de su amor. Y por último, hermano, ¿qué más hace Cristo? Vete. San Juan capítulo 8, versículo 11. Cristo le está diciendo, te doy una nueva oportunidad. O sea, no solamente le ha otorgado el perdón, sino que le ha dado a esta mujer la ocasión de vivir una vida totalmente nueva en su existencia. Resumen entonces, ¿cómo trata Cristo al pecador? Hermano, esta es la enseñanza para el día de hoy. ¿Cómo trata Cristo al pecador? Y lo hemos resumido en 4 puntos. Punto número 1. Cristo hace que el pecador sea consciente de su pecado. Cristo no es un bobito, ni es cierto que a Cristo no le importen las cosas. Ay, sí, usted robó, usted mató, usted maldijo, usted no cumple los mandamientos, usted es un blasfemo, un adúltero. Pero bueno, ya dejemos las cosas así. No, hermano, no. Cristo le muestra a la persona su realidad. Por eso yo creo que esta mujer, después de esta situación que pasó, verdaderamente, hermano, la vida le cambió, definitivamente. Cristo le muestra la verdad a la persona. Mire, la realidad suya es esta, esta y esta. Y hermano, y ese es el punto número 1. Este es el primer paso. Punto número 2. Cristo suspende la condena. Aquí estoy yo, y por consiguiente, esa condenación que tenía, lo justo, no se le va a aplicar a usted. Lo que usted se merece no se le aplica. Es lo segundo. Y tercero,
Cristo, en lugar de esa condena, hermano, lo que hace es dar de su propio amor, que es el amor que transforma a la persona, la cambia. Y no solamente la perdona, sino que la transforma. Eso es lo que se le llama la gracia de Dios. Cristo da su gracia. Ese es el punto número 3. Y el punto número 4, Cristo le da una nueva oportunidad a esta persona. Le da un nuevo camino a esta persona para que esta persona pueda tener una nueva existencia. Entonces, hermano, apreciemos la misericordia de Dios. Seamos francos y sinceros ante Dios. Hermanos, seamos humildes y sinceros de una vez por todas ante Dios y recibamos el regalo magnífico de su compasión, el regalo magnífico de su amor, el regalo magnífico de su misericordia. Así que en este día de hoy dejo abierta la puerta antes de regresar con la hermana Claudia y luego, pues brevemente vengo de vuelta acá a los estudios de Atlanta, donde están los estudios de televisión de Radio Inmaculada, para concluir con la catequesis correspondiente al día de hoy. Claudia, vamos con ustedes allá con la parte que tienen en el programa y después regresamos en unos minutitos acá. Ya regresamos. Pues vean, vamos a seguir platicando sobre la escritura de hoy. Por ejemplo, hay unas tradiciones que dicen que esa mujer pecadora era María Magdalena. Imagínate, la que dice la Biblia que Jesús le sacó 7 demonios, 7 malos espíritus. Y sabes que cuando tú recibes la misericordia de Dios, cuando tú ves de que Dios, en el lugar de darte un punishment que te lo mereces, en el lugar de que te vaya mal porque te lo mereces, Dios te trata con misericordia, te trata con amor, la gente cambia. Imagínate que si es realmente, no sabemos, porque hay muchas tradiciones que dicen que tal vez era la María Magdalena, la mujer pecadora que la querían apedrear. Imagínate cómo fue que ella cambió. Just piensa que ella fue la única que estuvo ahí parada en la cruz cuando Jesús fue crucificado. De todos los apóstoles, ella y Virgen María estaban allí. Y también fíjate que ella fue la primera que vio a Jesús resucitado. Entonces ven, si tú eres un pecador que piensas, no, yo ya no tengo remedio, lo que yo he hecho, este pecado no tiene perdón. ¿Sabes qué? Jesús te quiere perdonar. Jesús quiere darte la misericordia. Jesús quiere que tú cambies esa forma de pensar. Porque la palabra de Dios dice que el justo puede caer 7 veces. Imagínate, el justo. Y ahora nosotros que no somos 100% justos. Imagínate. Así es de que no te quedes ahí tirado. Levántate. Levántate. ¿Y sabes qué puedes decir? Es que este pecado es muy grande. Confiésalo. Confiésalo. Deja que ese pecado se vaya. Ya no lo sigas cargando. Y si ya lo confesaste, ten fe de que Jesús ya te perdonó. Por ejemplo, yo una vez andaba manejando a una señora que tenía un carácter muy fuerte. Y esta señora me empezó a tratar mal. Y sabes que cuando ella iba tratándome mal, yo iba rezando por ella, y pidiéndole a Dios misericordia. Y en eso, cuando yo voy rezando, ella se da cuenta de lo mal que estaba. Pues se aplaca, se calma. Y ella no me pidió perdón a mí. Ella dijo, ay Jesús, perdóname. ¿Y sabes qué fue lo que yo vi? Vi que realmente lo que ella había hecho contra mí, Jesús lo perdonó. Y yo le digo, ay Dios, ya la perdonaste. En lugar de decir, gracias Señor que la perdonaste. Dios, ya la perdonaste. Yo todavía estaba como que dice, sangrando de las palabras tan duras que ella estaba diciendo. Y Dios ya la había perdonado. Entonces, ve, si Dios ya la perdona a esa persona, perdónala tú. No sigas cargando con eso. Si Dios ya lo perdonó, perdónala tú. Y ¿sabes qué? Si no puedes perdonar, dile a Dios, Señor, yo no puedo, pero ayúdame. Ayúdame porque Dios quiere que tú perdones. Por ejemplo, yo una vez estaba en una situación bien difícil que no podía perdonar a una persona por algo que me había dicho también. Y cuando yo estaba rezando, lo primero que se me venía a la cabeza era una paloma blanca y el Espíritu Santo yo lo miraba volar y volar arriba de mí. Y me decía, perdona a esa persona, perdona. Y yo le decía, no puedo perdonar, no puedo perdonar. Y otra vez cerraba los ojos y miraba otra vez el Espíritu Santo que me decía, perdona a esa persona, perdona a esa persona. Yo le decía, no puedo perdonarla, Señor, es mucho dolor lo que me hizo, no puedo. Y pasó el tiempo y yo le dije, Señor, yo no puedo, pero si tú me ayudas, sí puedo.
Y ¿sabes qué? Dios me dio la gracia de perdonar. Igual a ti, Dios te va a dar la gracia de perdonar, pero tienes que pedirle a Dios que te dé la gracia. Y tienes que alinearte con la palabra de Dios. Porque en el Padre Nuestro, ¿qué dice Dios? Perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, ¿tú quieres el perdón de Dios? Perdona a tu hermano. ¿Tú quieres el perdón de Dios? Perdona a tu jefe. ¿Tú quieres el perdón de Dios? Perdona a tu vecino. Perdona. Pero es muy difícil decir, es que no puedo. Pues ¿sabes qué? Con Jesús todo se puede. Con Jesús todo se puede, que Él nos fortalece, ¿right? Él nos fortalece. Yo lo que hago es cuando estoy en situación difícil, cuando no puedo perdonar, yo le digo, Señor, yo voy a alinearme con tu palabra que dice que hay que perdonar. Así es de que yo lo voy a decir, lo digo con mi boca, aunque mi corazón todavía está doliendo y sufriendo. Yo le digo, Señor, yo perdono a esa persona por esto y esto que me hizo. Y luego cuando me recuerdo otra vez, porque eso sí, cuando uno no ha perdonado a alguien, ¿sabes qué? Ahí va a estar el demonio recordándote palabra por palabra lo que te dijo. Y te vas a estar hasta recordándote cómo fue que te lo dijo, con qué ira te lo dijo. Todo te va a estar recordando. Entonces, cuando viene eso hacia mí, yo ya sé, ese es el enemigo. Es el enemigo que viene para torturarme. Pero yo voy a decir lo que Dios quiere. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Perdonar. Entonces yo digo bien recio, Señor Jesús, yo ya perdoné a esa persona por tal y tal cosa. Y ahora te pido, Señor, que la bendiga, Señor. Bendígale su familia, bendígale su dinero, bendígale sus casas, bendígale su carro. Y empiezo a bendecir. ¿Y sabes qué? El diablo se va corriendo. Porque él sabe que yo ya perdoné. Aunque tal vez mi corazón no lo ha sentido. Pero mi boca y mi mente está alineándose con la palabra de Dios que dice, perdona para que puedas ser perdonados tus pecados. Y sabes que la gracia viene con el tiempo, pero eso sí, tienes que rezar por esa persona que te hizo daño. No puedes quedarte estancado, tienes que rezar. Y cuando esos pensamientos de tu palabra, en tu cabeza vienen otra vez, dáselos a Jesús. Y rápido dices, yo a esa persona ya la perdono y te pido que la bendigas. Por ejemplo, yo una vez también estaba enojada con una persona. Y voy en el carro y voy llorando y le digo a Dios, pero Dios, yo ya perdoné a esa persona, eso yo ya pasó, Señor, hace muchos años, yo ya la perdoné, pero ¿por qué me duele todavía? Y va yo, ahora que llora. Y yo le decía, Señor, yo ya perdoné a esa persona. Entonces, ¿sabes qué? Con la palabra de Dios se derrite el mal, con la palabra de Dios se derriten los malos pensamientos, con la palabra de Dios se derrite toda la maldad. Y entonces yo le digo, Señor, yo ya la perdoné, y así es de que yo voy a decir, con las llagas de Jesús yo soy sanada. Porque realmente mi corazón estaba dolido. Y yo estaba llora por la injusticia que me habían hecho. Entonces yo digo, con las llagas de Jesús yo soy sanada. Y iba rezando y llorando y decía, con las llagas de Jesús yo soy sanada. Con las llagas de Jesús yo soy sanada. Con la sangre de Jesús soy liberada. Con el amor de Dios soy restaurada. Y va a repetir lo mismo. Y llora que llora y reza que reza. Llora que llora y maneja. Y sigo pidiéndole a Dios perdón y misericordia y diciéndole a Dios que yo ya había perdonado a esa persona. Y diciendo, con las llagas de Jesús yo soy sanada. Con las llagas de Jesús yo soy sanada. ¿Y sabes qué pasó? Mira, Dios es maravilloso. Porque yo voy manejando, estoy viendo la carretera, pero también Dios me pone una visión. Y es bien padre que con Dios todo se puede. Con Jesús todo es posible. Y estoy viendo una visión y en la visión veo mi corazón. Y realmente, mi corazón tenía una rajadura. Estaba rajado mi corazón. Pero miro que viene Jesús y agarra una aguja, un hilo, y empieza Jesús a remendar esa rajadura. Y empieza a coserla y a coserla y a coserla. Y miro que queda completamente saturada, queda cosidita. Y luego Jesús le pasa su mano y quedó como que si nada tuviera mi corazón. Jesús lo sanó. Ese dolor que tenía desapareció. Y la visión desapareció. ¿Y sabes qué? Empiezo a experimentar una paz tan bonita que quiero que tú experimentes hoy. Quiero que experimentes la paz que Dios tiene en tu corazón para poder perdonar a las personas y que ya no te lastime lo que hicieron. ¿Y sabes qué? Yo recuerdo lo que esa persona me hizo. Porque tampoco Jesús viene y con el borrador te borra ese mal que hubo en tu vida. No. Porque ahí está, pero la diferencia es de que ya no te duele. La diferencia es de que ya no estás sufriendo, sino que la diferencia es de que tienes paz. Y ¿sabes qué es lo que siempre tienes que recordarte? Es de que todo lo que pase, óyeme bien, todo lo que pase, Dios lo va a usar para bien. ¿Cómo? No sé, pero Dios lo va a usar para bien. Tal vez en esa época yo tenía que aprender a perdonar.
O tal vez en esa época yo tenía que aprender a llamar el poder de Dios para sanar mi corazón. Igual hoy quiero que tú llames al poder de Dios para que sane tu corazón de todas esas heridas que tienes. Porque a veces tenemos heridas desde nuestra juventud, tenemos heridas desde nuestra niñez, o a veces tenemos heridas desde el estómago de nuestra madre. Porque, por ejemplo, a mí, Dios me llevó hasta el estómago de mi mamá para sanarme la herida de desconfianza. Porque yo tenía mucha desconfianza sobre Dios. Ahora tú piensa, ¿en qué momento de tu vida perdiste la confianza en Dios? Porque Dios quiere que hoy la recuperes. Dios quiere que hoy empieces a crecer más en fe en Él y en confianza. Porque sabes que Dios es realmente un papá maravilloso. Dios realmente es un papá amoroso. Dios realmente quiere suplir todas tus necesidades. No solo una, todas tus necesidades. Él realmente quiere suplirlas. Pero si nosotros no tenemos las manos abiertas para recibir sus bendiciones, no podemos recibirla. Porque tenemos las manos a veces cerradas con falta de perdón. Tenemos las manos cerradas con los traumas. Tenemos las manos cerradas con todas las cosas incorrectas que pensamos. Y tal vez así no fueron las cosas. Entonces, sabes que hoy, hermano en Cristo, te voy a invitar para que si tus manos están cerradas, aquí junto conmigo, ahorita, que las destiendas. A ver, destiende tu mano. Destiende tu mano y dile, Señor Jesús, perdona todos mis pecados, los que yo sé y los que yo no sé. Perdona, Señor, todas mis negligencias. Señor, yo quiero perdonar. Señor, yo quiero perdonar a esa persona que me hizo tanto daño. Yo quiero perdonar a todas esas personas que me han hecho daño en todo el transcurso de mi vida, Señor. Aquí te entrego esa falta de perdón. Aquí te entrego esa falta de confianza hacia ti, Señor. Y te pido, Señor, que me llenes mis manos de tu amor y de tu misericordia. Porque tu palabra dice, Señor, que contigo yo lo puedo hacer todo. Y, Señor, yo sin ti no puedo perdonar. Yo sin ti no puedo hacer nada que realmente valga la pena y que tenga un valor eterno. Pero contigo, Señor, yo lo puedo todo. Así es de que, Padre Celestial, hoy te entrego todos mis pecados. Hoy te entrego todas mis faltas de perdón. Hoy te entrego todas las desconfianzas que tengo hacia ti. Y te pido, Señor, que te las lleves. Y te pido, Señor, que me llenes mis manos de tu amor y de tu misericordia. Para que cada vez que mire a esas personas que me han hecho daño, Señor, los pueda mirar con los ojos de Jesús. Porque Jesús quiere que miremos a las personas con amor y misericordia. Y no que estemos recordando todo lo malo que nos hicieron. Padre Celestial, te entregamos todos los pecados de los hermanos que nos están viendo ahorita, Señor. Y te pedimos, Padre Celestial, que llenes sus manos con tu amor y tu misericordia y de que llegue a sus corazones y que les sanes y restituya su corazón, Señor. Reconstruye su corazón, Señor, para que ellos puedan perdonar a todas las personas que les han hecho daño, Señor. Así como tú has reconstruido mi corazón, Señor, te pido que reconstruyas el corazón a todas las personas que nos están viendo hoy, Señor, para que tengan el corazón de Jesús, para que amen como Jesús ama. Y te pido también, Padre Celestial, la intervención de nuestra Madrecita Virgencita María, para que ella nos guíe qué es lo que tenemos que hacer, para que todo lo que hagamos te dé gloria, Señor. Para ti, Señor Jesucristo, todo honor y toda gloria. Y tu palabra dice, Señor, que nos vas a dar una medida rebosante, una medida que hasta se desborda. Así, Padre Celestial, hoy danos esa caridad, danos ese amor, ese amor para poder perdonar a las personas que nos han hecho daño en una forma rebosante que desborda, Señor, para que tu amor desborde en todos los lugares y en todas las situaciones de nuestra vida, para que seamos esa sal que da un sabor riquísimo a la vida, Señor, para que seamos ese condimento, Padre Santo, para que todo aquel que cuando nos mire, nos oiga y sienta nuestra presencia, sientan que Jesús realmente está con nosotros, que Jesús realmente vive, que somos la imagen de Jesús caminando en la tierra, Señor. Te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, con la intervención de nuestra Madrecita Virgencita María y de todos los ángeles y los santos, porque para ti, Padre Celestial, no hay nada imposible, Señor. Para ti todo lo podemos hacer con Jesucristo que nos fortalece. Gracias, Señor. Gracias que tú nos fortaleces, Señor. Y gracias, Señor, que nos levantas, Señor. Nos recoges del pecado, Señor, y nos haces una persona nueva, Señor. Gracias, Padre Santo, por todas las bendiciones que nos das. Arasanakiri arapapa, ilia lana hanaki atatapa, ilia shanamarakiri arapapa, ilia lala sanamarahinia, na.
Para ti, Padre Celestial, todo honor y toda gloria, Señor. Arasana maradiri ararara la 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 la. Arahanakia papa. Inyanasana marakia tapapapa la la ria ararara la la la. Te agradecemos, Señor, te bendecimos, Señor, te glorificamos, Señor. Para ti todo honor y toda gloria. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ya estás perdonado. Ya le diste tus pecados a Jesús. Ya Jesús te llenó de su amor. Así es de que, vamos, que Jesús se te note. Que se te note que tienes a Jesús en tu vida. Que se te note que tienes el amor en tu vida. Que se te note de que has perdonado. Bueno, hermanos en Cristo, el tiempo se nos ha acabado. Que Dios me los bendiga. Gracias al hermano Henry por venir a ayudarnos. Gracias, Henry. Gracias al hermano Héctor, que siempre nos está ayudando en el control room. Gracias, hermanito, que Dios te bendiga. Gracias a sus hijos que nos vienen a ayudar también. Queremos agradecerle a Dios por todas las bendiciones que nos das. Gracias, Padre Celestial. Y nos vemos la próxima semana. Que Dios me los bendiga. Bye. Hermanos míos, aquí estamos de vuelta pidiéndole hoy al Señor que no me mida con la vara de la justicia, sino que yo sea medido con la vara de su misericordia infinita, porque me conviene. Qué distintos son los pensamientos de Dios y los pensamientos de nosotros los hombres. En este pasaje de evangélico que nos presenta a Cristo y nos presenta a la mujer adúltera y nos presenta a los fariseos, hermano, nos ayuda hoy a contemplar el rostro amoroso y el rostro misericordioso de Cristo. A los escribas y los fariseos, que eran considerados los grandes sabios, maestros, doctores de la ley, no le gusta ver que la gente siga y que la gente escuche a otro maestro. Jesús va cumpliendo su obra de predicación y la gente lo escucha porque saben que Cristo enseña con autoridad y sobre todo con su ejemplo. Los escribas y fariseos, con ese corazón lleno de hipocresía, presentan a Cristo y a la mujer adúltera. Dice la palabra, se acercan al maestro, no porque busquen realmente saber cómo piensa o cuál es su doctrina, sino para tentarlo. Se hacen la pregunta, ¿aplicará la ley? ¿Será justo? ¿Será compasivo? Hermano, para cualquier respuesta humanamente esperada, tenían motivos para acusar a Cristo, pero se olvidaban que la persona estaba enfrente de ellos, que esa mujer no solamente era un objeto, y quien estaba frente a ellos, a quien le habían llevado a la mujer, hermano, no era un hombre cualquiera, era el verdadero hombre, era el Dios verdadero. Y todos nosotros somos conscientes de nuestra debilidad y también de la facilidad con la que caemos en el pecado sin la gracia de Dios. Hermano, y Cristo nos hace ver que solamente Él puede juzgar los corazones de los hombres. Por eso, los que querían apedrear a la mujer adúltera, hermano, se van retirando uno a uno, con la certeza de que todos merecíamos el mismo castigo si Dios no fuera únicamente justicia. Por eso la respuesta que da Cristo a los fariseos nos está enseñando, sí, Dios aborrece el pecado, pero Dios ama hasta el extremo al pecador. Hermano, así es como Dios se revela infinitamente justo y misericordioso. Al final del Evangelio hemos visto que Cristo perdona los pecados de esta mujer y a la vez le exhorta a una conversión de vida. Para esto precisamente ha venido el Hijo de Dios a este mundo, para redimirnos de nuestros pecados con su pasión y su muerte. Por eso el periodo de Cuaresma nos ofrece constantemente grandes oportunidades para aplicar las enseñanzas de Cristo. Los padres en algunas ocasiones, hermano, tienen que corregir a sus hijos. En esos momentos entonces sepamos corregir lo que está mal y al mismo tiempo dejar la puerta abierta para el amor, para el perdón y para la reconciliación. Sí, a ti que me escuchas, a ti que me estás viendo, el mensaje es para ti. Entonces, cuando tenemos que hacer
ver un error a alguien, podemos buscar cómo hacerlo de la mejor forma para que no se mezclen mis buenas intenciones con algunas pasiones desordenadas que todos tenemos. Por eso recordemos el ejemplo vivo, hermano, de tantos sacerdotes que cuando nos acercamos al sacramento de la reconciliación saben ver la desgracia del pecado, pero al mismo tiempo acogen con amor al pecador, así como Cristo lo ha hecho con esta mujer adúltera. Por eso, finalizando, antes de pasar con Claudia, quiero finalizar dándole gracias al Señor por un domingo más. Recuérdate que hoy hay que ir a misa, es Día del Señor, no hay excusa, al menos que usted esté enfermo y le impida, ¿no?, la situación que está atravesando. De lo contrario, deliberadamente no ir, hermano, hay que confesarlo porque es un pecado. Démosle gracias al Señor por el infinito amor que nos tiene. Dios me ama, no hay duda, te ama. Aún hayas caído tan bajo, te llama, te espera en el confesionario. Por eso damos gracias al Señor incluso por todas las veces que nos ha perdonado. A mí me ha perdonado muchísimo. Somos débiles, hermano, y con facilidad nos alejamos del Señor. Por eso, Padre, ayúdanos con tu gran amor, tu gracia y misericordia, Padre, y extiende tu mano poderosa para levantarme de las caídas. Señor, por eso, humildemente hoy ante ti, vengo a ofrecerte el esfuerzo y la lucha de cada día para ser un mejor cristiano. De mi parte, hermanos, será hasta la próxima, cuando tengamos la oportunidad de volvernos a encontrar en este tu programa Jesús Vive y con la reflexión del Evangelio Dominical, agradeciéndole el voto de confianza a la Arquidiócesis de Austin, Texas, a la hermana Claudia, al canal de televisión y a cada uno de ustedes porque cada domingo me permiten llegar a ustedes con esta gran bendición. Manténganos en sus oraciones y será hasta la próxima. Y te recuerdo que estoy diariamente en Radio Inmaculada. A través de nuestra aplicación puedes encontrarla tanto para iOS, para iPhone como para Android, buscándonos con ese nombre. Radio Inmaculada, la aplicación es totalmente gratis. Radio Inmaculada, la espiritual, la instala en tu celular y diariamente estoy a las 9 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, y a las 9 de la noche en tu retiro diario en casa, tu programa Jesús quiere sanarte. 2 horas y media en este programa que se transmite a nivel mundial y donde una gran cantidad de radios-estaciones se enlazan con el mismo, lo mismo con la gran programación de Radio Inmaculada. Hermano, un abrazo, hasta la próxima, bendiciones y gracias mil. Claudia, voy con ustedes. Hasta la próxima. Chao, chao. Gracias por haber visto este programa, que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana. Bye. Te recibo, estás en mi corazón. De inmediato me penetró la presencia de Dios. Me olvidé de todo. Jesús me hizo conocer cuánto ha sufrido. Después de los votos, la oscuridad reinó en mi alma, todavía durante casi 6 meses. Durante la oración, Jesús penetró toda mi alma. La oscuridad cedió. En el alma oí estas palabras: Tú eres mi alegría. Tú eres el deleite de mi corazón. A partir de aquel momento, sentí en el corazón, es decir, dentro de mi alma, a la Santísima Trinidad. De modo sensible, me sentía inundada por la luz divina. Desde aquel momento, mi alma está en la comunión con Dios, como el niño con su querido Padre.